Tras la crucifixión y la resurrección de Jesús, se produjo una persecución masiva en Jerusalén, impulsada por los saduceos contra todos los que le seguían. Por eso los apóstoles abandonaron la ciudad de Jerusalén y con ellos muchos discípulos. Tenían miedo, pero recordaban la promesa de Jesús de que seguiría con ellos, que no les abandonaría. El miedo y la fe se mezclaban. Pero Jesús mantuvo su promesa y confirmó la fe de ellos. Se apareció a aquellos que huían, comió con ellos, le pudieron tocar. Los que le habían visto morir en la cruz se dieron cuenta de la realidad de su existencia corporal. Son muchas las voces que confirman estas apariciones realistas tras la resurrección. El apóstol San Pablo se refirió a ellas pocos años después. Cristo murió por nuestros pecados, como decían las Escrituras. Fue enterrado y resucitó, como decían las Escrituras. Se apareció a Pedro y a los 12. Por eso tanto ellos como yo le proclamamos. Los evangelios narran que se apareció a 2 discípulos en Emaús, un pequeño pueblo cercano a Jerusalén, y luego se apareció en distintos lugares de la lejana Galilea. Cuando encontró a sus amigos, Jesús comió con ellos pescado asado. Como en su última cena con los 12, tomó el pan y lo repartió, lo que posibilitó que ellos le reconocieran. Pero ellos que le vieron morir en la cruz y sepultado, tenían miedo por esta súbita aparición de Jesús. Lucas escribe en su evangelio: atónitos y atemorizados se imaginaban ver a algún espíritu, pero Jesús les responde: ¿de qué os asustáis y por qué albergáis dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tocadme y lo veréis. Un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Llenos de valor, los discípulos decían a todos cuantos se encontraban: hemos visto al Señor. La prueba más dura fue para Tomás, el incrédulo. Mientras estaba reunido con los demás discípulos, Jesús se apareció en medio de ellos e invitó a Tomás a tocarle. Y le regañó diciendo: has creído porque me has visto. Bienaventurados los que sin haber visto creerán. Como prometió, Jesús sigue presente entre quienes le aman, incluso hoy en día. En las primeras comunidades cristianas se convirtió en una tradición saludarse con una palabra de fe y esperanza, que todavía puede repetirse hoy. Maranatá es una expresión aramea que significa el Señor viene, el Señor vuelve. La vida de Jesús.
Capítulo 26. La aventura de los primeros cristianos. Bautizad en nombre de Jesús. Nosotros somos sus testigos. Eliab, Josiah, bienvenidos, adelante. Pasad, la cena está lista. Han pasado muchos días desde que le vi por última vez, pero es como si Jesús continuara hablándome. Creo que yo también le veo como si todavía no se hubiera marchado. Decidnos, ¿qué nos pasará a partir de ahora? Jesús dijo que le esperase. Volverá, volverá. Seréis bautizados con el Espíritu Santo, dijo. Eso es lo que dijo. Recibiréis el poder del Espíritu y seréis mis testigos en Judea, en Samaria, en los confines más remotos de la tierra. No tengáis miedo, ahora solo tenemos que esperar a que vuelva. Por la fiesta de la purificación, 50 días después de Pascua, Jerusalén se llena de peregrinos y mendigos. Y ricos mercaderes, duros de oído y con el corazón de piedra. Padres y madres con sus hijos que van al templo a ofrecer sacrificios. ¿Cómo lograremos que toda esta gente nos escuche? María, descansa un momento y siéntate con nosotros. Deja que sirva primero a estos niños. Iré yo. ¿Quién llama? Los guardias del templo. ¿Y si fuera él? ¿Quién es? Lo que hagáis a uno de mis hijos, me lo haréis a mí. ¿Quién eres? Me llamo Zacarías. He llamado a muchas puertas y un hombre me ha dicho que llamara a esta casa. Os envía el Señor. No, Zacarías. El Señor te envía para ver si nosotros le reconocíamos en ti. ¿Por qué? ¿Acaso me conocéis? No, Zacarías. Pero el maestro dijo, aquel que recibe a los que yo mando, me recibe también a mí. Nos eligió a todos uno por uno, 12 en total. Y nos dijo, os haré pescadores de hombres. Y luego nos puso a prueba. Al aceptar la persecución y la cruz, puso a prueba nuestra fe en él, pero uno de nosotros, uno de los 12, le traicionó. En realidad, yo también le traicioné. Pero luego lloraste. Te arrepentiste. Sí, es verdad, Eliab. Lloré y él me perdonó. Mientras que Judas se asustó al darse cuenta de su crimen, pero ya era tarde. Por eso se quitó la vida y le enterraron en el campo comprado con la recompensa de su traición. Ahora, el lugar que ocupaba Judas entre nosotros está vacío. Todo esto está escrito en el libro de Isaac. Su lugar quedará vacío y será necesario que otro se encargue de su misión. Sí, es cierto. Claro, sí. Tienes razón. José. Yo sugiero a José. Todos le llaman justo porque es un hombre justo. Yo digo a Matías. Matías ha estado con nosotros desde el principio. Todos le conocemos. La clara por Matías y la oscura por José. Marcos, ven aquí. Cierra los ojos y saca una piedra. Es clara, el Señor ha elegido a Matías. Matías, a partir de hoy serás uno de los 12, un elegido de Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué dice el griego? Dice que vio esta seda en Jaffa y que era más barata. ¿Que me parta un rayo? No puede ser, eso es imposible.
Aquí pagaré no te. Peto que de tojero. ¿A dónde vas, extranjero? ¿Y ahora qué ha dicho? Que eres un estafador. ¿Cómo te atreves? Cállate. Enano, coged un dátil para cada uno. Y ofreceremos los demás en el templo. Oh, ¿todos los demás, abuelo? Sí, Enan. Es un pequeño sacrificio por Pentecostés. El Señor ha visitado nuestra casa. Alabado sea Dios que ha mandado un Salvador a Israel. Gente de Jerusalén, hermanos y todos los que me estáis escuchando, hemos visto hacerse realidad la profecía del profeta Joel. Verteré mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos e hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, y todos los que hablen en el nombre del Señor se salvarán. ¿Quiénes son? Son los discípulos del Nazareno. No habían huido todos. Seguro que es de Galilea. ¿Y cómo es que nos está hablando en árabe? Pero yo le oigo hablar en griego. Hijos de Israel, gentes, escuchadme. Jesús de Nazaret, de la estirpe de David, el hombre que fue enviado por Dios, fue traicionado y también crucificado. Vosotros lo visteis. ¿Estás borracho? Solo son las 9 de la mañana. ¿Cómo voy a estar borracho? Dios resucitó a Jesús. Le liberó de las angustias de la muerte. Y todos somos testigos de eso. Jesús ha triunfado sobre la muerte. Se elevó al reino del Padre y ahora se sienta a su derecha y nos ha otorgado el don del Espíritu Santo que ha descendido sobre nosotros tal como había prometido. ¡Te lo estás inventando! Silencio, déjale hablar. La casa de Israel puede estar segura de que el Señor y Cristo es este Jesús que fue crucificado. Es el Mesías que había estado esperando el pueblo de Israel durante muchos siglos. ¿Y qué debemos hacer? Debéis arrepentiros. Haceros bautizar en nombre de Jesucristo y todos los pecados que hayáis cometido se os perdonarán inmediatamente. Así recibiréis el Espíritu Santo. Os anunciamos esta promesa en nombre de Jesús, a vosotros y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos. Salvaos, salvaos de esta generación perversa. Venid con nosotros, os bautizaremos en nombre de Jesús. Hombres, hermanos, seguidnos. El Mesías ha demostrado su poder. Venid, venid al agua. Bautizarse significa morir y volver a nacer. Ven, hermano. Ven con nosotros y volverás a nacer en el reino de los cielos. En nombre de Jesús te son perdonados los pecados. En nombre de Jesús te son perdonados los pecados. En nombre de Jesús te son perdonados los pecados. En nombre de Jesús te son perdonados los pecados. Así, aquel día, la fe de Pedro y los demás discípulos y testigos de Jesús marcó el inicio de la historia de la comunidad cristiana en el mundo. El gesto de Pedro de bautizar a los hombres y mujeres en el nombre de Jesús causó un gran escándalo en la ciudad que solo unas semanas antes había visto la crucifixión de Jesús entre dos ladrones en el Gólgota y la huida de sus discípulos. Pero cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo, los 12 apóstoles y los demás que estaban con ellos sintieron de repente un gran valor.
y en nombre del Maestro realizaron milagros que confirmaban la autoridad de quien les enviaba. Por favor, una limosna para un pobre cojo. Un día, mientras iban al templo, encontraron a un cojo que pedía limosna. Hijos de Israel, tened un poco de caridad conmigo. Nosotros no llevamos oro ni plata. Pero te daremos lo que tenemos. Solo podemos darte aquello que tenemos. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Es un milagro, un milagro. Ahora ve y preséntate en el templo. ¡Un milagro! ¡Un milagro en nombre de Jesús de Nazaret! Era uno de los discípulos del Nazareno. Ha dicho, en nombre de Jesús, anda. Y ahora ando. ¿Ha dicho, en nombre de Jesús de Nazaret? Sí, eso ha dicho. Ha sido él. Ha sido él. Arrestadles. Pero si me ha curado. Y dime, ¿qué sabes tú de lo que interesa a Jerusalén? ¿Cómo es posible que sigáis tan ciegos? ¿Qué es lo que os maravilla tanto en el nombre del Mesías resucitado? Este hombre ha sido sanado. Así se ha cumplido la palabra de los profetas. ¡Es la verdad! Prendedles. El Sanedrín les acusa, arrestadles, son rebeldes, como su maestro. Me ha curado. Me ha curado. Ha sido en nombre de Jesús de Nazaret. Nos harán lo mismo que le hicieron a Jesús. Bendito sea su nombre. En aquellos días, los discípulos de Jesús ya habían formado la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Compartían sus casas y cuanto tenían, daban limosna a los pobres. Pero se hacía realidad las palabras de Jesús. Cuando dijo, os mando como ovejas en medio de lobos, Pedro y Juan fueron juzgados por el Sanedrín. Decidme, ¿por qué poder y en nombre de quién habéis curado a ese cojo? En nombre de Jesucristo el Nazareno, al que este Sanedrín crucificó y Dios resucitó de entre los muertos. Solo en su nombre existe la salvación. No nos preocupemos por estos hombres. Dejemos que se marchen. Si todo lo que predican y lo que hablan es de origen humano, pronto marchitará. Pero si realmente es obra de Dios, quiero que sepáis que nuestra oposición será en vano. Nadie puede luchar contra Dios. El consejo del sabio Gamaliel fue aceptado. Pedro y Juan fueron apaleados, pero se les perdonó la vida. ¡El Sanedrín les ha soltado! Muchos se convirtieron a la palabra de Jesús, pero poco después empezó el martirio de los primeros cristianos. Fue el martirio del joven Esteban, uno de los 7 primeros diáconos elegidos para administrar los bienes de la comunidad. Esteban fue lapidado por orden del Sanedrín. La persecución contra los discípulos del Mesías empezó en Jerusalén y pronto se extendió por toda Samaria. Los primeros cristianos tuvieron que marcharse de la ciudad y de sus aldeas, y solo pudieron volver cuando cesó la persecución. Tras huir de Jerusalén, encontraron refugio en las comunidades hebreas de las ciudades de Asia Menor y Grecia, e incluso en Roma. Entre los que lapidaron a Esteban había un joven dignatario del templo. Se llamaba Saulo y era de Tarso. Su padre era romano. El sumo sacerdote del templo le ordenó que fuera a Damasco, Siria, para castigar a los hebreos que habían aceptado el bautismo en nombre de Jesús. Cuando Saulo se acercaba a los muros de la ciudad, decidido a derramar la sangre de los seguidores de Jesús, oyó una voz. Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo no puedo verte. Estoy totalmente ciego. Soy Jesús, al que persigues. ¿Jesús? ¡Jesús! Oh, dime, ¿qué debo hacer? Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Jesús, el Mesías crucificado, ha resucitado. Ahora lo sé. El Señor envió a Saulo a Ananías, un discípulo que le instruyó en la fe cristiana y le bautizó en nombre de Jesús. Saulo también se convirtió en un testigo de Jesús. Fue aceptado en la comunidad cristiana y Pedro le envió a predicar el Evangelio con Barnabás. Yo conocí a Saulo de Tarso, llamado Pablo.
está conmigo en este barco. Yo soy su testigo y su escriba. Pablo predicó el Evangelio en Antioquía, en Éfeso, en Corinto e incluso en la docta Atenas. En todas estas ciudades, hebreos y paganos, griegos y romanos, hombres y mujeres de todas las razas, creyeron en Jesús y se convirtieron en nuestros hermanos en la fe. Pero por esta precisa razón surgieron divergencias entre los primeros cristianos, que al principio eran todos hebreos. Algunos de ellos no aceptaban que pudieran ser cristianos también los paganos. Entonces les decían, si no os hacéis circuncidar según la ley de Moisés, si todos vosotros no os hacéis hebreos, no podréis salvaros. Eso les decían. Para resolver esta controversia, el apóstol Pedro nos llamó a todos a Jerusalén. Como todos vosotros sabéis, yo también soy israelita, de la estirpe de Abraham y la tribu de Benjamín. Y yo os digo a todos que Dios no ha repudiado